Mía, también es directora del CIT de Asesores Económicos, profesora de Teoría Macroeconómica en la UCA y gentilmente nos atiende en este caso. María, ¿qué tal? Buenos días. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Muchísimas gracias por atendernos. No, de nada, buen día, un gusto. Bueno, María, el contacto y la idea es tratar de charlar acerca de lo que nos está pasando a nivel económico. Se ha vuelto a poner de moda esta palabra, esta inflación. Digo se ha vuelto porque ya es algo que se mencionó incluso después de la pandemia. Muchos analistas, muchos especialistas ya referían a este estado de situación en la economía argentina. Así que si te parece, empecemos por ahí. ¿Qué es la esta inflación? ¿Qué impactos tiene? ¿Por qué se dice que hoy estamos dentro de este contexto? Pues yo diría que me causó sorpresa la reacción cuando Milei anunció que iba a haber, se vienen meses esta inflación o va a haber esta inflación, o en realidad es lo que Argentina está atravesando hace Exacto. tiempo, como vos bien mencionabas. Y es justamente lo que estamos viendo, que es una combinación, se llama esta inflación, es la combinación de estancamiento con inflación. Estancamiento e incluso recesión o caída de lo que es la actividad económica, combinada con inflación. Y esto surgió en la historia económica o en el pensamiento económico en contraposición con lo que planteaba Keynes y los keynesianos, que decían que en realidad había que elegir una combinación entre inflación y actividad económica, que en realidad tener a veces un buen nivel de actividad económica traía aparejado que hubiera inflación, porque la mirada era que esto tenía que darse a través de políticas activas de parte del gobierno, de gasto público, de políticas monetarias expansivas, que traían el problema de la inflación, pero que permitían una alta actividad económica, ¿sí? Y que en realidad, para combatir la inflación, necesariamente la economía tendría que estar en recesión. Y esto en realidad cuando uno mira la historia, justo ayer murió Kissinger, y es uno de los que hablaba, y hay tantos otros que explican o que han transitado la historia económica y plantean que obviamente cuando uno, como pasa en la economía familiar, cuando uno tiene un problema, un desequilibrio y tiene que corregir, en el corto plazo obviamente la situación de ajuste implica que uno puede gastar país, muchas veces eso genera en el corto plazo recesión, hasta que el sector privado se acomoda y empieza a generar inversión y reactiva el crecimiento económico, ¿no? Y eso para combatir la inflación. Ahora, también ocurre, y es lo que está ocurriendo en Argentina, cuando los gobiernos, frente a situaciones de una economía estancada, con problemas para crecer, producto de distintas distorsiones, la economía está trabada y el gobierno quiere impulsar la actividad a través de estas políticas de gasto, a través de financiarlo con emisión monetaria, que generan inflación, pero que a la larga, cuando el problema es tan grande, tampoco permiten que la economía crezca. Eso es lo que le está pasando a Argentina ya, te diría, con excepciones básicamente desde el año 2011, tuvimos periodos de rebote del crecimiento, pero no hubo un crecimiento sostenido, una recuperación sostenida de la economía desde aquel entonces. Y eso es lo que Argentina está atravesando. Cuando uno lo mira en términos por habitante, el PBI por habitante va a haber caído al finales de este año prácticamente un 11% respecto a 2011, ¿sí? Esa es una economía que está totalmente, no estancada, está con tendencia de caída, ¿no? Cada argentino dispone de menos riqueza en términos de lo que producimos todos los años. Y cada año estamos viendo de base una inflación como cada vez más alta. Y eso es lo que Argentina está atravesando. Ahora, parados a hoy, el que ganara y cualquier cosa que quisiera hacer iba a generar o tiene el riesgo de que la inflación se pueda acelerar todavía más o incluso descontrolarse, el riesgo de hiperinflación. ¿Por qué? Porque hubo una cantidad de pesos emitida en último tiempo monumental para financiar un déficit muy grande y que era más de lo que la gente necesitaba para hacer sus transacciones. Entonces, eso lo recogió el Banco Central, lo reabsorbió, pero está ahí en el pasivo, en estas famosas LELIQ, y ahora en lo que se llama PASES, que son deuda de muy corto plazo, que el Banco Central toma de los bancos, ¿no?, de parte de los depósitos a un solo día de plazo, ¿no? Entonces digo, la inflación está y hay riesgo de que se acelere. Y el parate de la actividad económica está. El desafío es, en esta situación, ¿cómo vamos a transitar el futuro? Si lo vamos a transitar
en un contexto de dificultades, pero porque se están corrigiendo los problemas que explican esta situación de inflación y estancamiento, Sí. o lo vamos a hacer porque seguimos acumulando desequilibrios económicos y esto puede desencadenar en algo mucho más grave. Vos A mí sabés me que parece... Sí, perdón. no, Sí. ayer escuchaba justamente a algunos periodistas hacer referencia a inflación de la buena, y creo que es un poco pensando en esto que mencionaste recién, ¿no? Si vamos a tener una inflación pero sabiendo que es consecuencia de que se está corrigiendo, o si vamos a tener una inflación sabiendo que es consecuencia de que de alguna manera se está sosteniendo todo para que funcione como está y no lo podemos sostener más. Digo, este, ¿cuánto crees que pueda llegar a tomar, si es que se puede cuantificar, un tiempo posible para tratar de ordenar los problemas que tiene la Argentina desde el punto de vista económico? Bueno, son varios temas. Me parece que es interesante esto de la inflación de la buena. Ujú. En realidad, aparte, el impacto inflacionario que vaya a tener, que igualmente va a ser fuerte, Sí. va a ser menor cuanto mayor sea la credibilidad y la confianza que la gente tenga eh, respecto del plan económico que el gobierno electo anuncie, que Ujú. seguramente va a ser ahí el 10 de diciembre, sino el 11. Ujú. De hecho, Milei anunció que ya al día siguiente va a presentar al Congreso un enorme paquete de medidas, una ley ómnibus, Ujú. donde va a plantear las reformas fundamentales para arrancar hoy. Y esas reformas, obviamente, si es consecuente con lo que ha anunciado, debería mostrar todo el proceso de corrección, que dada la gravedad de la situación, por un lado, de altísima inflación, por otro lado, como dijimos, de inflación Ujú. potencial, Sí. no solo de precios retrasados, otros precios que se congelaron para las elecciones, o sea, la incompatibilidad de un ministro de Economía candidato a presidente está a la vista hoy, ¿no? De todo Ujú. lo que pasó y los desequilibrios que se acumularon enormemente. La deuda de importadores a los cuales se les autorizó a importar, pero no se les dieron los dólares, ¿no? Ujú. El Banco Central con tipos de cambio múltiples y muy, digamos, algunos de ellos muy atrasados, como el oficial para importar, Sí. que lleva, digamos, a que en realidad no se dieron los dólares y se acumula una deuda creciente por importaciones, digamos, un Banco Central que tiene reservas negativas, está entregando seguros de cambio, de alguna manera con unas litas, está haciendo un descalabro terrible y una economía de vuelta con muchos precios totalmente desquiciados. Ahora, obviamente que esto es inflacionario. Ahora, es inflacionario, pero podría ser inflacionario de una vez Ujú. o con menos lags en la medida en que sea creíble, Ujú. que ese programa sea creíble. Yo diría, el buen punto de partida es que el que ganó, que es Milei, viene hablando de que va a ser un ajuste fuertísimo, de que Sí. hay que cambiar la dinámica económica de raíz, y lo dijo siempre de Ujú. frente. Yo diría, fue más duro en su campaña que tal vez lo que termine haciendo, y eso es algo bueno porque la gente lo votó sabiendo que eso era lo que planteaba. Claro, claro. Hay una demanda de la sociedad porque la economía justamente no da más, de cambio. Obviamente después cuando se implementa siempre hay gente que no está contenta porque Ujú. pagar los costos de esto nunca son situaciones agradables. Ahora, de vuelta, lo que estamos viviendo hoy es tremendo, llegó a una pobreza que va a terminar cerca del 50%, porque la dinámica de los ingresos está muy por atrás de lo que aumentan los precios. Ujú. Entonces, por más que en teoría no hay mucho desempleo, hay un montón de empleo informal, de Sí. empleo parcial, de gente que depende del Estado y que aún así no le alcanza. Entonces, la dinámica, la situación económica es tal que hay una demanda, un gobierno, un candidato que lo planteó en forma, digamos, totalmente frontal, ese commitment lo tiene y eso es muy importante, y creo yo que la clave va a ser después cómo es el apoyo en el Congreso, porque obviamente las medidas tienen que pasar por el Congreso. A mí me parece que la gran ventaja de haber ganado por 12 puntos el Ujú. balotaje le da, digamos, al inicio un apoyo que es difícil que muchos legisladores que hoy están en la oposición en diferentes partidos, Ujú. bueno, le pongan palos en la rueda al comienzo, ¿no? Entonces Ujú. creo que hay una ventana de oportunidades y que el gobierno de tener éxito y de plantear las cuestiones correctas, puede tener obviamente 4 o 5 meses de alta inflación, Ujú. de muy alta inflación, es difícil poner un número, ¿no? Sí, claro. Pero en torno al 15%, 12%, o sea, al 2 dígitos, pero que luego si logra estabilizar, esto de a poco puede ir aflojando,
obviamente que cuando Milei habla de las 18 o 24 meses, ¿qué está diciendo? Que la inflación va a ser alta en términos internacionales por bastante tiempo, incluso probablemente el llegar a la inflación que tienen nuestros vecinos de 5% anual, 7% anual, va a llevar más tiempo todavía. Pero lo importante es que pasado el peor momento se empiece a ver una baja consistente de la inflación, pero no porque el gobierno puso un precio máximo, un tope, pateó para adelante un ajuste, sino porque en realidad la economía está funcionando. ¿Y dónde está el kit de la cuestión para que esto ocurra, además de esto que mencioné? Es que el Estado tenga equilibrio fiscal. ¿Qué significa esto? Que lo que gaste lo pueda financiar con ingresos genuinos. ¿Por qué? Porque hoy Argentina no puede incrementar más la deuda, el gobierno argentino, y por otro lado, lo que no puede es seguir pidiéndole al Banco Central que emita para financiar el gasto público, porque no hay manera de bajar la inflación si eso no ocurre. Ya hay muchos pesos en exceso, pero si se corta, digamos, el flujo de nuevos pesos, la expectativa de inflación puede converger más rápido. Por eso es súper importante la pata fiscal. Claro. Ahí creo Milei ha sido muy enérgico en ese punto, pero bueno, hay que verlo después en la práctica, qué medidas toma para poder hacerlo realidad, digamos, ¿no? Sí. Esto es súper importante porque de hecho han habido promesas, incluso Massa cuando asumió como ministro de Economía el año pasado, en el 2022, dijo que no le iba a pedir un centavo al Banco Central para financiar el Tesoro y eso no ocurrió. ¿Y por qué no ocurrió? Porque siguió habiendo déficit fiscal y porque además mantuvo un cepo cambiario que era tan distorsivo que finalmente para sostener y que la brecha cambiaria no se ampliara más, para que los tipos de cambio financieros no volaran, no fuera muy alto, intervino también usando al Banco Central. Entonces, en la medida que esto se corte de cuajo, bueno, la dinámica puede ser más positiva. Ahora, en el cortísimo plazo, obviamente, subir tarifas, corregir el tipo de cambio, liberar algunos precios que estaban artificialmente bajos, tanto en alimentos como en rubros de servicios regulados, etcétera, obviamente que en el cortísimo plazo genera inflación. El punto acá es que esto no siga espiralizándose y acá hay un desafío enorme con muchos contratos y precios que tienen reajuste por la inflación pasada, ¿no? Entonces acá hay un desafío en la transición muy grande, por eso va a llevar tiempo, ¿no? Y por eso Milei habla de estos rezagos de la política monetaria que lo estudiamos todos los que estudiamos economía, ¿no? Quiere decir que no es instantáneo y que lo que uno al principio atraviesa, uno lo puede acotar, pero está de alguna manera ya condicionado por las medidas que fue tomando el gobierno anterior. En la medida en que la gente lo comprenda, perciba esa voluntad política y las medidas que tomen sean las adecuadas, bueno, la dinámica puede corregirse. Que va a ser complejo, obviamente que lo va a ser, la economía está complicada y me parece acá que el gran desafío es ver cómo reacciona el sector privado, ¿no? Tanto en lo que hace a, una vez que se va corrigiendo el cepo, es decir, que se normaliza el tipo de cambio y se permite entrar las inversiones, un dólar lógico, no el dólar artificialmente bajo, y se da más libertad en ese sentido, bueno, que empiece a haber ingreso de capitales, que empiece a haber inversiones en sectores que hoy Argentina tiene una fuerte potencialidad muy concreta, muy de corto plazo, y que está a la espera, digamos, de ese cambio de regla de juego. Lo que pasa es que Argentina ha hecho muchas veces intentos de corrección, tuvimos cerca la experiencia del gobierno de Macri, donde muchísimos contratos se corrigieron, se normalizaron muchos temas, pero bueno, también siempre está la duda de cuánto puede durar ese cambio si no va a venir un nuevo gobierno que de marcha atrás. Por eso digo, hay un gran desafío, pero bueno, hay algunos rubros donde nos permitiría ser optimistas, que no quiere decir que Argentina no va a sufrir, que no va a seguir, que le va a costar volver a una situación de una economía estable, que tenga poca inflación, pero me parece que es importante por lo menos que se encamine hacia ese rumbo, ¿no? María, hacías referencia vos a la cuestión de la comunicación y yo en esto creo también que la comunicación asertiva tiene que ser muy enfática por parte de Milei, tiene que ser una herramienta que potencie esa legitimidad que le dieron las urnas, digo, por estas lunas de miel que pueden durar hasta 6 meses y de ahí, bueno, que se siga manifestando, pero ya el mercado ha dado buenas respuestas, hasta incluso a nivel internacional, la Argentina empieza a ser vista de otra manera también y entiendo que pueden ser factores que ayuden un poquito a este proceso de reordenamiento, pero que, como
como bien señalás vos, no va a ser de la noche a la mañana. Mencionaste el tema de las LELIQs. Mucho se está hablando, vos bien lo dijiste, hoy las LELIQs se convirtieron casi en una bomba de pases, por decirlo de alguna manera. Coloquialmente, ¿qué son las LELIQs y por qué ha generado este problema? Bueno, básicamente las LELIQs en realidad son unos instrumentos, unas letras que usa el Banco Central para que los bancos coloquen, inviertan allí. Que invierten a su vez lo que los bancos captan del dinero de las personas, ¿no? de los argentinos que tienen en pesos, ¿no? Y esto es un instrumento que usó en estos últimos años, sobre todo el Banco Central, no solo para regular la cantidad de dinero, sino para absorber mucho dinero que había en exceso en la economía, que el propio Banco Central emitió contra, digamos, prestarle, que había en el activo una especie de préstamo al gobierno nacional, prestarle esos pesos al gobierno para que financie su gasto público, ese déficit fiscal. Como esa cantidad de pesos que empezaron a inyectarse en la economía, porque el gobierno gastaba más de lo que le ingresaba, era mucho más de lo que la gente estaba demandando para hacer transacciones. ¿Para qué usamos el dinero en Argentina, en cualquier país del mundo, no? Para hacer transacciones. Obviamente otros lo usan como resguardo de valor y otros factores que Argentina no tiene porque tenemos alta inflación hace mucho tiempo, pero sí para hacer transacciones. En la medida que esa cantidad de pesos excesiva no se absorbía, era más inflación en el corto plazo, la gente se saca encima esos pesos contra menos bienes. Ahora, esos pesos que se fueron sacando, que no impidieron que la inflación se acelerara, pero lo agotaron, ¿cómo hacen? Bueno, ofreciendo una tasa de interés más alta. Ahora los bancos, para pagar más a los depositantes por los plazos fijos, si no tienen dónde colocar esa plata que toman, porque son sus pasivos, bueno, no lo harían. Hoy hay poco crédito, no está creciendo el crédito. Por un lado, porque con tanta inflación, para los bancos es complicado ofrecer préstamos de largo plazo, o los ofrecen indexados. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Le pone una tasa elevada y le permite a los bancos colocar parte de esos depósitos, o cada vez más, en estas famosas letras, que le pagan un interés. Así los bancos, digamos, capturan esos plazos fijos y los colocan a su vez en LELIQ. Es decir, que las LELIQ la toman solamente los bancos, no es que la gente invierte en LELIQ. Y son la contracara de esos depósitos. ¿Cuál es el problema? Que a lo largo del tiempo, no solo que tuvieron que renovar esas LELIQ a medida que vencían, porque se seguían manteniendo estos plazos fijos, sino que además, como se siguió inyectando dinero para financiar el déficit fiscal, el Banco Central tenía que aumentar la cantidad de absorción de sacar esos pesos de circulación a través de los plazos fijos y a su vez aumentando la cantidad de LELIQ. Y a su vez todos los intereses que devengaban las LELIQ no se pagaban en efectivo. ¿Qué se hacía? Se transformaban en nuevas LELIQ. Por eso fue aumentando el tamaño de las LELIQ y esta dinámica no se corta en la medida que no cambie el problema, el origen del problema, que es el déficit fiscal. Pero aunque uno corte el chorro, digamos, el flujo que es el déficit fiscal, el tamaño de las LELIQ es muy grande. ¿Y cuál es ese riesgo? Que el día que uno abre el cepo, es decir, permite a la gente pasarse de pesos a dólares, tiene más libertad, está siempre ese riesgo potencial de que la gente salga del plazo fijo y quiera ir a comprar dólares masivamente. Si eso ocurriera, se desarmarían las LELIQ, esas LELIQ se transformarían, digamos, se las entregarían los bancos al depositante, el depositante podría comprar dólares masivamente. Eso podría ocurrir. Y lo que quiere hacer Milei, todavía no sabemos el detalle, asegurar o dar un reaseguro para que no haya un riesgo de que frente a eso o salte el tipo de cambio y salte la inflación fuerte, digamos, haya un problema muy grande en esa transición a la economía más normalizada, ¿no? Recordemos que este cepo cambiario del cual los argentinos estamos conviviendo ya hace mucho tiempo, arrancó en 2011, estuvo hasta el 2015 y luego volvió digamos, en la transición electoral cuando Macri perdió las elecciones y había ganado Alberto Fernández, y volvió a un cepo totalmente recargado, ¿no? Lleno de restricciones para importar, para exportar, para viajar, para lo que sea, digamos, ni hablar para ahorrar. Eso no existe en otros países. En la mayoría de los países hay libre movilidad, o uno puede comprar divisas o manejarse en su moneda, entran dólares de turismo, digamos, no existe esos problemas. Bueno, Argentina tiene que volver a eso, porque es importante para que vuelvan a haber inversiones, porque es importante para que los argentinos que tienen sus dólares puedan usarlos. Digamos, hay un montón de elementos que son fundamentales. Y nos hemos acostumbrado a algo que no es normal.
pero la transición entre un régimen y otro siempre tiene sus riesgos. Sí, claro. Puede ser tan confiable que no pase nada y puede ocurrir que sí. Entonces, por eso está haciendo hincapié Milei en, sobre todo, corregir el balance del Banco Central, en definitiva, porque lo que está ahí, las LELIC son, en realidad, deudas que tiene el Banco Central, porque que toma plata de los bancos. Pero también el Banco Central tiene un enorme problema en lo que son sus reservas, ¿no? Ese bajo nivel de reservas que tiene producto de sostener un tipo de cambio artificialmente bajo, ¿no? Así que bueno, creo que ahí está el desafío, todavía no conocemos la letra chica de lo que se quiere hacer, pero el trabajo va más que nada orientado a esto, ¿no? Y María, ¿qué conviene hacer hoy? Digo, si alguien tiene algo ahorrado, comprar dólares, no comprar dólares, plazo fijo, no plazo fijo, esperar hasta que todo esto sea un poquito más claro, pensando siempre en aquel capital que pueda tener la gente de a pie y que esté diciendo, bueno, necesito ahorrar un poquito más acá. Estábamos viendo también estas resoluciones vinculadas a Mercado Pago, por ejemplo, del Banco Central. Digo, ¿qué se puede hacer con aquel ahorro que podamos llegar a tener? ¿Qué es lo más conveniente hoy? Bueno, en un contexto donde se vienen meses de alta inflación y bueno, depende mucho del plazo que uno tiene, pero si uno tiene un pequeño ahorro, pero que lo va a usar en el corto plazo, bueno, a veces hasta hoy con las alternativas, a veces es más interesante adelantar algunas demandas de bienes o servicios que uno tenga, ¿no? Pendientes, aprovechar todo lo que es cuotas sin interés, digamos, esto va desde la micro del bolsillo, ¿no? De cada uno, ¿no? Pero si todavía queda alguna oferta de cuotas sin interés, aprovecharla, adelantar bienes no durables, digo, que uno, o incluso alimentos durables que pueda almacenar. Es lo que los argentinos lo están haciendo, en realidad tienen bastante cintura, ¿no? Muchos han adelantado hasta incluso pagos de sus vacaciones del año que viene, digamos, todo lo que pueda, porque en realidad frente a una alta inflación es muy difícil salir ganando, ¿no? Y después el tema de comprar dólares en el mercado, digamos, en el corto plazo hoy no parece que el tipo de cambio por lo menos vaya a salir a subir demasiado más, en lo que me refiero a los financieros. Obviamente la evolución va a depender. ¿La perdimos? ¿María? La perdíamos a María justo cuando estaba dando algunas recomendaciones, sobre todo pensando en el qué podemos hacer, ¿no? Porque creo que también es lo más importante, más allá de lo que bien dejaba claro y de lo que implica todo este proceso de reordenamiento que quiere llevar adelante Javier Milei. Insisto, ella de alguna manera también afirmaba la situación en la que hoy deja la economía el gobierno de Alberto Fernández y que ya viene de un arrastre de decisiones que se han tomado hace muchísimo tiempo y que se fueron sosteniendo, se fueron agravando y que hoy nos dejan en esta situación y que lamentablemente es una suerte de gran círculo vicioso donde en un contexto donde hay un crecimiento, o por lo menos no crecimiento, pero sí una dinámica o una economía dinamizada producto de la emisión y la puesta en circulación de pesos, genera esta alta inflación con la que convivimos que no necesariamente se traduce en trabajo. Incluso lo hemos hablado con distintos especialistas, más allá de que el presidente Alberto Fernández, por ejemplo, que todavía es presidente, aunque él diga en mi presidencia o cuando yo fui presidente, todavía lo sigue siendo, ha dicho que el empleo es algo de lo que ha crecido durante su gobierno. Y puede ser cierto. El empleo informal. Técnicamente ha crecido, pero ¿en qué condiciones creció? Nadie de ese millón y pico de trabajadores que hoy puede decir estoy trabajando, tiene ningún tipo de resguardo. Nosotros lo hablábamos y lo mencionaba María en un momento, los trabajadores informales, monotributistas, son los que por ahí más se han volcado al mercado laboral, por decirlo de alguna manera. Incluso pero emprendimientos, pymes. Emprendimientos, pero no tienen ningún tipo de cobertura social, no hay nada que si ellos se enferman los justifique en cuanto a sus inasistencias. Y sobre todo no son salarios que puedan claramente cubrir el aumento inflacionario de los productos básicos. Aparte tenés que sumarle los gastos fiscales, digo, todo lo que es la carga impositiva que tiene el monotributista encima, más allá de generarse su propio trabajo, cobrarlo, después tenés que rendir cuentas y es todo mucho más complejo de lo que parece. Hay gente que, por ejemplo, supongamos tiene que gastar
15.000, 20.000 pesos por mes de lo que ganó para pagar a un contador, para cumplir con rentas, cumplir con AFIP. Entonces la cosa hace que sea todavía más complicada. Pero ahí la recuperamos a María. En este caso, María, nos estabas contando, bueno, que probablemente en este contexto el tipo de cambio no vaya a correr o no vaya a saltar más de lo que ya había saltado, pensando un poquito en esto de qué es lo que puede hacer la gente en todo este contexto que atravesamos. Sí, no digo que no vaya a salir más, pero bueno, hoy la expectativa, por lo menos en el corto plazo, si hay buena, digamos, buena reacción a las medidas, no debería dispararse. De hecho, uno ve en los últimos días una baja, digamos, de los dólares financieros, incluso sin intervención del Banco Central, ¿no? Así que esto es obviamente, ¿por qué? Porque en definitiva a estos precios un tipo de cambio de 1.000 es un tipo de cambio muy alto, pero que reflejaba esa desconfianza y esa cantidad de pesos que había potencialmente podía ir a la economía, ¿no? Que estaban retenidos. Y que eso obviamente se da en la medida que la palabra clave acá es la confianza, ¿no? Entonces, por eso te decía, me parece que hay instrumentos de muy corto plazo interesantes, como por ejemplo estos fondos de inversión que se llaman money market o que se pueden cancelar en el día, que pueden ser a través de bancos o de Mercado Pago, etcétera, que se invierten, que al menos hacen que esa plata que uno tiene, en vez de dejarla en caja de ahorro, rinda algo, ¿no? Acote la pérdida frente a la inflación. Pero la realidad es que hoy no es fácil protegerse contra la inflación, ¿no? Hacer pagos adelantados, etcétera. Y después, para inversiones de más largo plazo, siempre hay opciones que tienen más riesgo, ¿no? Mayor rentabilidad, mayor riesgo también, que siempre son interesantes. Lo mismo ver el tema ya para otros montos, inversiones inmobiliarias, teniendo en cuenta que con toda la crisis que hubo, bueno, muchos precios de inmuebles han bajado en dólares. Bueno, eso hay que mirar más bien algo más puntual, ¿no? Pero la realidad es que cuando hay alta inflación, lo primero es aprovechar, como decía recién, esas ventanas de oportunidades en algunos rubros, algunos precios, ¿sí? Y finalmente, María, te consulto ya en torno a esta disposición que se conoció en las últimas horas, que implica a Mercado Pago y al Banco Central. Digo, ¿qué cambia y qué impacto puede tener, pensando, o cuál es el objetivo? Digo, pensando también que mucha gente utiliza, entre otras billeteras virtuales, digo, ¿qué cambia esta modificación del Banco Central o esta resolución y qué impactos puede tener? En realidad lo que hace es un poquito más engorroso el traspaso, digamos, el uso de fondos desde el banco hacia Mercado Pago. Hay que hacer un paso más, ¿no? No es algo grave. Me parece que es cuestión de ver después cuando se implemente cómo uno se adapta, más que nada, ¿no? Pero no es algo que va a afectar el uso en sí de Mercado Pago, sino que, bueno, es tal vez un paso burocrático más, pero no más que eso, digamos, ¿no? Bien. Eso es importante. Entre la cuenta de Mercado Pago y las cuentas bancarias, claro, digamos, ese traspaso de recursos, pero en realidad desde una aplicación del banco puede transferir a la cuenta de Mercado Pago que uno tiene, etcétera. O sea, eso sí se va a poder seguir haciendo. Tal vez el uso cómodo que había era usarlo desde la aplicación. Bueno, sí, es un poquito más engorroso solamente, pero me parece que los argentinos han mostrado y sobre todo los más jóvenes, ¿no? Digamos, una gran flexibilidad de adaptarse a este tipo de instrumentos, y bueno, habrá que acomodarse a nueva reglamentación. Pero bueno, la ventaja que tienen todos estos instrumentos nuevos, modernos, es que son más ágiles, ¿no? que los instrumentos habituales, y esa era una de las ventajas por las cuales tuvo tanto éxito. Pero bueno, será cuestión de aprovechar, de adaptarse, digamos, al nuevo pedido, ¿no? María, muchísimas gracias, muy amable por tu tiempo. No, de nada. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. María Castiglioni Cotter, ella charlaba con nosotros, es licenciada en Economía, es máster en Economía, es directora de CIT, asesores económicos y profesora de Teoría Macroeconómica